ya que no lo podemos poner en práctica, poder verlo. Así que no, por mi parte que está muy claro, me encanta cómo está siendo la cursada. Muchas gracias, Aldana. Gracias por esta apreciación que nos traes. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ay, no estoy pudiendo leer mucho el chat porque estoy admitiendo gente, somos un montón. Bueno, muchas gracias Camila también por tu mensaje. ¿Hay alguien que está hablando? No veo quién. Hola Iris, es la profe Iris. Bueno, ¿me escuchan bien o no? Sí, sí, te escuchamos. Sí, bien. Bueno, ante todo también tuve hoy problemas de conexión y bueno, y ahora es hacer una reorganización familiar. Bueno, hay muchos que yo ya los he tenido cuando eran chiquitos, otros los he tenido otros años. Me presento porque en realidad con ustedes hemos tenido pocos encuentros. ¿Se acuerdan cuando tuvimos en la CAI? Que, bueno, más bien estaban divididos por colores, pero bueno, o sea, nosotros con Dani somos muy apasionadas de la natación, nos gusta mucho poder transmitir los conocimientos que tenemos y, bueno, y la experiencia que ambas tenemos. Bueno, como Dani dijo, estamos esperando que la otra, digamos, la otra parte de la pareja pedagógica se pueda cubrir. Yo ahora más o menos estaba llevando el registro de los que están hoy, y bueno, la verdad que bueno, necesitaríamos que bueno, que por una forma más cómoda de trabajo, que estén, digamos, una vez hecha la división, para nosotros es mucho más fácil poder ir achicando los grupos, sabemos que son grupos muy grandes, pero bueno, queríamos y necesitábamos tener este primer encuentro. Leo, salí de ahí. Necesitamos tener este primer encuentro con ustedes. Ese es el más pequeño, pero como verán, típico hijo de profe, es muy inquieto. Igual, cuando por ahí puedan tener la oportunidad, es muy lindo poder compartir con ellos también. Así que bueno, esto, digamos, o sea, poder tener un primer acercamiento, la verdad que bueno, este año tratamos de coordinar inclusive mejor natación de primero con natación de segundo. Hay mucha más variación en cuanto al material. Yo no sé si acá hay gente que por ahí está cursando natación de segundo, así que bueno, por ahí saben que son distintos los materiales por ahí a comparación de otros años, pero bueno, la idea es poder ir, digamos, avanzando de a poco y que bueno, y que lleguemos a fin de año con la mayor cantidad de alumnos posible. Para nosotros es todo un desafío tener digamos, ese acompañamiento hacia ustedes, y que bueno, que la verdad que esta profesión es muy linda, y la verdad que si ustedes están comprometidos, eso ayuda muchísimo. Así que bueno, eso era un poco gestionar desde mi lado, y bueno, yo estoy muy agradecida de trabajar con Dani, y bueno, sí, este año se extraña a Martín, así que bueno, esperemos que se pueda cubrir y tener un profe que, bueno, que sea acorde, digamos, a lo que necesitamos para poder terminar este año tan complicado. Sí, por ahí respecto a esto que dice Iris, ¿no? Sabemos que natación muchas veces es una materia o un espacio curricular que representa muchas cosas, que moviliza muchas cosas, que tiene que ver con las vivencias personales, que tiene que ver con las buenas o malas experiencias que uno haya tenido. Sabemos que el medio acuático marca muchísimo, y en relación a eso queremos transmitirles tranquilidad, ¿sí? Si alguno está pensando en que le está costando hacer este primer año de la carrera en estas condiciones, les sugerimos que no dejen todas las materias, que elijan algunas, que continúen con aquellas en las que encuentran mayor facilidad para cursar. Nuestra idea en natación es, en este momento, desde la virtualidad, ir avanzando en determinados conceptos y determinados contenidos, pero en el momento en que podamos implementar, hay muchas variables, ¿no? No lo definimos nosotras ni tampoco lo define solamente la institución, pero en el momento en que podamos pensar la posibilidad de cursar el resto de este espacio que sería dentro del agua, vamos a acompañarlos, ¿sí? No va a ser una cuestión de sálvese quien pueda y el que sepa nadar a prueba. Vamos a hacer un acompañamiento de
de todos los casos en particular, vamos a pensar en todo el grupo, ¿sí? No solamente en aquellos que ya dominan el medio acuático, así que en ese sentido quédense tranquilos. Si es por eso que piensan dejar natación, no lo dejen, sigan. Y la idea, bueno, nadie esperaba esto, no tenemos respuesta para esto, pero sí, sí creemos que vale la pena. Primero, que tengan la posibilidad de estudiar y de elegir esta carrera, creemos que vale la pena sostenerla y seguir, porque las trayectorias recién empiezan, estamos hablando de primer año, así que esto no va a durar para toda la vida, la carrera es de 4 años, así que no se preocupen, que seguramente vamos a encontrar las formas de ir cerrando estos ciclos, y por lo menos este primer año del profesorado. Bueno, como les comentaba antes, estamos pensando en realizar estos encuentros de clase, así como también estamos pensando, estos encuentros, para poder ir repasando y resolviendo dudas sobre todos aquellos aspectos que ya trabajamos durante el primer cuatrimestre, así como también pensamos a futuro, ¿sí?, realizar una evaluación. Y cuando hablamos a futuro, no hablamos de la semana que viene, pero sí hablamos dentro de un tiempo prudente, dentro de algunas semanas, dentro de un mes. Entonces la idea es que ustedes puedan empezar a conectarse a estos espacios que están siendo filmados y que también después van a quedar subidos al aula, para poder realizar todo tipo de preguntas, todo tipo de consultas, todo aquello que quede inconcluso dentro de los materiales que vamos subiendo, que sabemos que por ahí pueden no ser suficientes o pueden no responder a todas sus inquietudes. Así que la idea es, a partir de esta semana, empezar a realizar estos encuentros que nos permitan llegar a una instancia de evaluación que contemple todas estas características, ¿sí? Vamos a tener que pensar bien qué instrumento de evaluación utilizaremos, porque somos muchos, porque estamos en la distancia, porque estamos en la virtualidad. No se preocupen, la idea es ir preparando todo esto de antemano, que todos puedan conocer cómo se va a evaluar, qué vamos a evaluar, pero sí sugerimos y pedimos que empiecen ustedes a hacer una relectura de materiales, que empiecen a estudiar de a poco, para que puedan ir identificando aquellas cuestiones que también, por no estar en el agua, resultan difíciles de comprender. Así que bueno, por ahí les propongo, estuve leyendo la wiki que construimos en el aula virtual, donde muchos pusieron preguntas. Aparecieron principalmente preguntas relacionadas a las primeras clases, que una abordaba en uno de sus temas el miedo al agua, y otra las prácticas acuáticas en la primera infancia, principalmente el tema de inmersión. Ahí apareció fuerte la pregunta sobre qué pasa con un bebé que se mete al agua. Y por otro lado, aparecieron varias dudas y consultas sobre los estilos de nado crawl y espalda. Lo que voy a proponer es que, como veníamos charlando con Iris, que este no va a ser nuestro único encuentro, que hoy conversemos sobre aquellos aspectos vinculados a las primeras clases y todas aquellas dudas que correspondan a las últimas clases, como las de los estilos de nado, las dejemos para un siguiente encuentro, ¿sí? Pensando en que estos encuentros van a ser breves, de 40 minutos, para que todos puedan conectarse y que podamos ir conversando todos estos temas. A ver, estoy viendo que está entrando gente. Ahí preguntan por el profe Martín. El profe Martín no va a estar este año, ni en primero ni en segundo, así que bueno, estamos a la espera de compañeros. Bien, ahí pregunta, ¿van a haber trabajos con calificación? Hasta el momento no hay ninguna normativa que nos indique cómo se va a evaluar esto, ¿sí? Es decir, cómo se va a cerrar una nota. Lo que sí vamos a ir haciendo es ir pensando diferentes instrumentos de evaluación que a nosotras nos permitan ir recuperando e integrando estos contenidos que vimos, ¿sí?
no importa si va a ser un 8, un 9 o un muy bien más, ¿sí? Eso se definirá después. O si va a ser una valoración conceptual en vez de una valoración numérica. Lo importante es que ustedes puedan empezar a reconectarse con los textos, con los videos que hemos subido y con las clases que vamos a ir haciendo. Nuestra idea es no avanzar más en contenido y por el momento quedarnos solamente con esto que vimos, que fue un montón, sí, que tenemos 8 clases completas, donde, bueno, van a encontrar muchos conceptos que seguramente quienes hayan cursado la materia los conocen, y muchos otros conceptos que seguramente no conozcan. Así que, por más que por ahí para los estudiantes que están recursando por segunda vez natación, les sugerimos que se conecten y que lean, porque los materiales no son iguales, no son los mismos temas, así que es importante que se conecten con esta nueva versión de natación de primer año. Así que bueno, si les parece, empezamos por ahí a trabajar estas 2 dudas que aparecieron en reiteradas oportunidades referidas al miedo en la iniciación acuática, y después podemos avanzar con un poquito de natación infantil. Iris, ¿vos querés agregar algo? ¿Te parece que agreguemos o avanzamos con estas 2 dudas principales? Ahí estaba leyendo los mensajes, ahí recién llevé el registro, después por ahí me faltaría... Yo estaba mirando para tener un registro, no es que Natalie podemos pedir que pongan, no dice el perdón, apellido. No importa, podemos pedir que después en el chat escriban sus nombres, y listo, su nombre y apellidos, y así nos... Porque hay gente que me figura, o hay 2 que están juntos, y entonces por ahí eso. Dale. Pero bueno, Les pedimos eso, chicos, que agreguen sus nombres y apellidos en el chat para que la profe Iris pueda tener un registro. Ahora sí, Negri, perdón. Sí, estaba viendo el mensaje de Greta. Dice qué pasa con aquellos alumnos que tienen natación de segundo a final y que deben sacar el de primero. Bueno, eso todavía, digamos, son situaciones puntuales que, bueno, que también dependemos nosotros de la parte administrativa. O sea, hoy por hoy no te podemos contestar, Greta, pero bueno, sé que se van a trabajar situaciones particulares. Eso por ahí sugerir que sí, que se comuniquen con coordinación de carrera o con Bedelía, ¿sí? Con equipo directivo para consultar esos casos, porque por ahí no se excede más allá de lo que nosotros consideramos, no es una decisión que tomemos en términos personales, así que corresponde a la parte administrativa. Así que en esos casos personales y particulares sugerimos que se conecten con integrantes del equipo directivo o con Lorena Montoya, que es la coordinadora de carrera. Bueno, en la clase que trabajamos la ambientación, desarrollamos una temática vinculada al miedo al agua. Y automáticamente, desde que terminó esa clase, continuamos recibiendo preguntas sobre qué pasaba con el miedo al agua. Y muchas de esas preguntas buscaban una respuesta cerrada, buscaban una receta para combatir el miedo al agua o una receta para evitar el miedo al agua. Y en ese sentido lamento contarles que no existe una receta, ¿sí? No es que los profesores tenemos recetas que nos permiten sacarle el miedo a las personas. Sí, el miedo es una de las posibilidades que existe y a las que nos podemos enfrentar cuando recibimos personas, ya sean adultos, niños, adolescentes, ancianos, que se encuentran por primera vez con el medio acuático o que se encuentran con el medio acuático luego de haber tenido alguna experiencia traumática. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Sí? No es que podamos decir, bueno, si yo hago esto, se te va el miedo, olvídate, lo resolvemos, sino que acompañamos su proceso de ambientación. Esperen que ahí entra más gente. Acompañamos su proceso de ambientación contemplando, ¿sí?, esto que la persona expresa.
¿Qué quiere decir? Si estoy en una clase de iniciación acuática con niños de 5 años y observo que hay un niño que tiene miedo, ¿sí? No es que le voy a dar una actividad sola a ese niño que tiene miedo, voy a acompañar de diferentes maneras a ese niño que presenta y que expresa tener miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí me habían hecho varios ejemplos, me preguntaban, ¿qué pasa si un grupo de niños de 6 no tienen miedo y uno sí tiene miedo? Dos cosas. Primero, no lo voy a dejar afuera de las actividades que proponga. Eso quiere decir que cuando piense actividades, voy a incluir, ¿sí? Y voy a pensar siempre en todos los participantes, los que tienen miedo y los que no tienen miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a pensar jugar una mancha en el agua porque todos hacen pie en la pileta chiquita o en la parte baja. Entonces, ¿podemos jugar todos a la mancha? Sí, podemos jugar todos a la mancha. ¿Qué voy a hacer con los que tienen miedo? Por ejemplo, puedo llevarlos de mi mano. Por ejemplo, pueden ser mancha conmigo. Por ejemplo, puedo elegir a otro mancha y acompañarlo para que él se anime a jugar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que son decisiones que vamos tomando a lo largo de la clase que hacen que esa persona se sienta acompañada y cuidada. ¿Sí? No es un ejercicio aislado que yo implemento en alguien que tiene miedo para resolverle su problema, sino que lo que hago es acompañar, sostener y contener todas esas sensaciones y todo ese miedo a lo largo de la clase. La clase que va a ser igual para él que para el resto del grupo, ¿sí? Y esto lo digo para todas las edades, ¿sí? No existe un tiempo exacto para resolver el miedo al agua, no existe, para ninguna de las edades. Entonces, en algunos niños el miedo puede durar 2 semanas, el miedo puede durar 6 meses, o el miedo puede durar años, ¿sí? Y esa persona seguramente va a ir obteniendo logros motrices dentro del agua, seguramente va a lograr cosas, pero puede suceder que todavía siga sintiendo miedo ante determinadas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la flotación, que es una de las habilidades que presenta mayor temor, porque está atravesada por un montón de cuestiones que tienen que ver con la equilibración, ¿sí? Con el equilibrio del cuerpo. Como veíamos en la primera clase, cuando describíamos cómo era el medio acuático, una de las características es la hipogravedad, ¿sí? Que quiere decir que mi centro de gravedad no está en conexión directa con el suelo. Entonces, mi posición del cuerpo no va a depender únicamente de lo que yo quiera hacer, porque hay un medio, el medio líquido, que va a intervenir en mis posibilidades de movimiento. Entonces, uno de los mayores factores del miedo, ¿sí? Es el miedo al desequilibrio, porque cuando no puedo dominar mi cuerpo en el agua, pierdo el control de mi cuerpo y mi cuerpo se mueve solo, las piernas se me van para adelante, la cabeza se me va para atrás, la cola se me va para abajo. Entonces, ante esa desesperación de no poder dominar mi propio cuerpo en un medio que no conozco, es normal que aparezca el miedo, ¿sí? Para ello vamos implementando, como decía, diferentes tipos de recursos que permiten acompañar el miedo, ¿sí? El miedo no se saca, el miedo se acompaña y ese miedo se va transformando en situaciones superadas, ¿sí? Como por ejemplo, un día ese nene que no se animaba saltó y se animó y lo logró. Entonces es importante ir identificando estos pequeños logros en las personas. No es, bueno, tiene miedo y tiene miedo por siempre, sino es importante como profes poder ir acompañando y remarcando. Sé que hay muchos que están trabajando, que han tenido experiencias en colonias de vacaciones o en algunas piletas, esto de ir reconociendo los pequeños logros, ¿sí? Que es lo que me va a motivar y me va a dar la confianza y me va a potenciar esa sensación de elevar el autoestima, ¿no? No sé si por ahí quieren hacer alguna pregunta sobre esto que vamos diciendo. ¿Queda claro lo que estoy explicando respecto del miedo? En nuestro caso, por ejemplo, muchos habían preguntado como caso personal. Y en la cursada de natación, nosotros sabemos que hay personas que tienen miedo, sabemos que hay personas que tuvieron experiencias traumáticas en el agua, y lo que hacemos es acompañar,
no quiere decir que hacemos una clase aparte para los que tienen miedo, sino que al ser dos, siempre hay un profe que está a veces dentro del agua y el otro afuera, a veces los dos adentro, y lo que hacemos primero, lo que necesitamos hacer es identificar quién tiene miedo. ¿Sí? Hay muchos que pueden levantar la mano y decir, a mí me da miedo, y hay otros que sienten vergüenza de decirlo, y está bien que así sea. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, por más que sea una cursada de un profesorado, que seamos adultos, contemplamos esta posibilidad del miedo y acompañamos el proceso. Entonces, siempre hay un profe cerca de ustedes, las actividades, por ejemplo, de flotación, que son las que normalmente, o las de inmersión, que son las que normalmente generan más miedo, cuentan con el sostén del profe, el profe que sostiene con las manos, la profe que te sostiene, que te acompaña, que se mete al agua con vos, ¿sí? También, además de las clases de natación, en el profesorado tenemos un taller que funciona en otros días, en otros horarios, que también es para acompañar a estos estudiantes que encuentran dificultad. Entonces, todos aquellos que me escribieron expresando que le tenían miedo al agua, les decimos que no se preocupen, ¿sí? Que contemplamos esto y que hay muchas herramientas que ustedes van a poder encontrar, primero, para poder superar el miedo propio, y después para entender como profes cómo abordar el miedo al agua. ¿Sí? Entonces, ya sea desde nuestras clases o desde el taller, van a poder incorporar mayor cantidad de experiencias en el agua, que eso también es lo que los va a ayudar a ir superando estos diferentes miedos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Esto queda claro? ¿Podemos cerrar el tema miedo y avanzar a lo otro? Profe, le quiero hacer una consulta. Sí. Al final, cuando estaba hablando sobre las clases de los días viernes, ¿están pensando hacerlo o habían dejado en claro ya? No, yo no adelanté nada de eso, no dije, Ah, solamente expliqué que en la cursada tenemos las clases prácticas, tanto para primero como para segundo, adentro del agua, y además hay espacios de taller, que normalmente son 2 talleres. Solamente era eso para que supieran aquellas personas que estaban preocupadas por cómo iba a ser la cursada. claro, está bien lo que me está diciendo, pero yo igual me refería al tema de clase online. No sé si vamos a hacer encuentros los días viernes. Ah, sí, perdón, no te entendí, pensé que me hablabas de lo que había explicado recién. Sí, la idea es ir haciendo estos encuentros de 40 minutos los días viernes, por lo menos hasta el momento de que hagamos la evaluación. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien Gracias. más que quiera preguntar algo sobre esto que estamos hablando de el miedo al agua, la ambientación, el periodo de adaptación? Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí, te escucho. Hola. Nada, quería decirle que me parece genial lo que está comentando. En lo personal, yo soy una de las personas que le tiene miedo al agua por un trauma que me quedó del pasado, pero el año pasado sí tuve clases de natación, lo cual me animé a ya ir a la pileta grande con mis compañeras. Y la técnica es como que la sé manejar bien, todo lo que es los brazos, el movimiento de las piernas, todo. Pero cuando estoy en el agua es como que voy re rígida, voy súper dura, es como que ese miedo a hundirme me quedó ya ahí traumado. Bueno, Así tranquila, que eso con la espero tratar experiencia de... va a ir mejorando, vas a ver. Ahí una de las compañeras Sí. pregunta, lo de las clases, si puede ser en otros horarios. En realidad, nuestros horarios de clase en la presencialidad serían estos, ¿sí? Los días viernes, algunas comisiones tienen más tarde, otras más temprano, es hasta las 2:30, creo que termina la última comisión, y el horario de estas clases no solo va a depender de esto, que es el horario real de cursada, sino de que tanto la profe Iris como yo trabajamos en otras instituciones y trabajamos, además de en esta materia, en otras materias. Entonces también tenemos reuniones institucionales dentro del Instituto 810, tenemos reuniones institucionales, tenemos reuniones de claustro, tenemos reuniones intercátedras, entre nosotras, con los profes de natación de segundo año. Entonces, bueno, lo que hacemos es coordinar horarios posibles y cómodos que nos permitan encontrarnos con ustedes. Si a alguno le resulta incómodo y no se puede conectar, no hay problema con eso, ¿sí? Porque como les dije, esta clase queda grabada
y se sube al aula virtual mediante un link de YouTube. Así que si en alguna oportunidad no pueden asistir, está bueno que asistan, pero si no pueden, no importa, porque después pueden escuchar toda la clase completa. ¿Les parece si avanzamos al segundo tema que vamos a conversar? Ya estamos con esto del miedo en la iniciación acuática. Escriban en ¿les el puedo chat hacer si una quieren. pregunta? Sí. Es por ahí capaz que para la profe Iris también. Yo estoy haciendo natación, estoy recursando natación de primaria y Valen, ¿sabes haciendo qué? natación. Pará. Te voy a pedir que nos dejes terminar con esto de los contenidos y todo tipo de consulta, que sea por segundo o por la cursada o por lo administrativo, la hagamos después. ¿Vale? Así podemos Dale. terminar con el contenido de las clases. Bien, ¿estamos entonces con este tema? ¿Podemos avanzar al siguiente? Bien. Recibí muchas consultas después del día que subí el video de natación infantil o de educación acuática infantil, estimulación acuática infantil. Sé que generó mucho impacto el video donde se veían muchos niños pequeños que hacían inmersión. Entonces, la pregunta principal vino relacionada con la inmersión. Entonces, sobre esto hay muchos mitos, ¿sí? Uno dice, no, el bebé estuvo 9 meses en la panza, entonces después lo tiras al agua y no pasa nada. Bueno, eso no es verdad, ¿sí? El niño estuvo 9 meses en la panza, pero su oxigenación y respiración transcurría por medio del cordón umbilical, no a través de sus vías respiratorias. Entonces, cuando el niño nace, tiene que readaptar su respiración, utilizando su sistema respiratorio. Entonces, cuando hablamos de los niños en el medio acuático, no es lo mismo, no quiere decir que vienen con 9 meses de experiencia, como dicen muchos, sino lo que hacemos es readaptar, acompañarlo en esta readaptación al medio acuático. Sí es verdad que existen reflejos que son innatos, que quiere decir que los niños, los bebés recién nacidos los traen, ¿sí? Que no es algo que manejen, no es algo consciente, sino que son respuestas motoras inconscientes que permiten la supervivencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los reflejos es el reflejo de la succión, como sabemos que es para alimentarse, así como para estimular las diferentes actividades cerebrales que va realizando el niño a medida que va madurando. Entonces, un ejemplo claro es la succión. Otro ejemplo claro es lo que llamamos el reflejo del moro o reflejo de sobresalto, que es que el niño, ante una reacción, ante una aparición inmediata, tuerce sus brazos hacia atrás y se arquea. ¿Sí? Entonces muchas veces nos pasa en la pileta que al pibe lo movemos, lo tiramos para arriba, lo salta, y él en realidad lo que está sufriendo es una activación constante de su reflejo de moro, que tiene que ver con la protección ante algo que está apareciendo de sorpresa. ¿Sí? Entonces, por ahí es importante que nosotros vamos trabajando con el niño en el agua contemplando estos reflejos. En tercer lugar, son muchos los reflejos, ¿no? Yo estoy hablando de los que puntualmente inciden y los que se relacionan con lo que nosotros vamos a hacer. En un tercer lugar, tenemos el reflejo de cierre de glotis, ¿sí? Que es el que permite realizar apneas, que quiere decir que el niño hace un bloqueo en sus vías respiratorias, que permite que el agua no entre a la vía respiratoria, sino que entre hacia el sistema digestivo. ¿Qué quiere decir? El niño identifica que tiene que cerrar vía respiratoria porque entra en el agua. Eso está y existe y el niño lo trae, lo cual no quiere decir que yo lo pueda tirar al agua y el pibe no se va a ahogar. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Desde, como les insistía, ¿no? Existen muchos métodos, que esto lo dije en la clase y lo dejé bien claro, existen muchos métodos que están centrados en la supervivencia, ¿sí? Y que hacen esto de tirar al pibe al agua. En este sentido, desde un lado, desde una mirada educativa, lo que hacemos es ir trabajando, entre comillas, entrenando ese reflejo. ¿Cómo? De diferentes maneras. Haciendo lluvia con regaderas en la cabeza, donde el bebé puede jugar, ahí viene la lluvia, y sentir el agua en la cara. Todos esos juegos que implican salpicarse la cara o recibir agua en la cabeza,
activan el reflejo de cierre de glotis. Y no necesariamente tiene que ver con estar abajo del agua, ¿sí? Tiene que ver con recibir el agua cerca de la cara o en la cabeza. Entonces hacemos todo un proceso de intervención donde vamos trabajando este reflejo a través de juegos. Entonces, en un momento donde el niño domina este cierre de glotis, donde puede identificar cuándo cerrar la boca o cuándo cerrar su garganta, como decimos, para no tragar agua o para que el agua no se vaya a las vías respiratorias, ahí empezamos a pensar en la inmersión. Y esta inmersión también aparece como un juego, ¿sí? Los adultos jugamos con el niño y nos escondemos abajo del agua, entonces el niño empieza a detectar que existe un abajo del agua, que existe el agua. Entonces, en el video creo que se veía un niño que tendría 8 meses, más de eso no tendría, que hacía una inmersión con el papá, y en realidad lo que hacemos es un juego, es una invitación, el niño sabe que va a entrar al agua. Lo que nosotros hacemos es ofrecerle que venga, ofrecerle el sostén para cuando llegue, y el niño solo decide cuándo entrar al agua. Después me comprometo a subirles otros videos para que puedan ir viendo. Ahora quisiera como poder terminar de cerrar el tema. ¿Los niños pueden hacer inmersión desde bebés? Sí pueden. ¿De cualquier forma? No, de cualquier forma no. ¿Sí? Existen procesos previos que tienen que ver con el trabajo del reflejo, sobre el reflejo, para que el niño pueda de a poco hacer consciente esta reacción fisiológica que tiene que ver con no tragar agua. Entonces no es algo que transcurre mágicamente, ni que lo trae porque sí, sino es algo que se construye, se trabaja y se aprende. Una vez que se termina el periodo de reflejo, cuando el niño cumple 1 año, después de los 9 meses en realidad, ya el cierre de glotis es consciente, o sea que es una actividad que el niño, es un movimiento, una reacción que el niño puede dominar por sí solo, ¿sí? Puede elegir cuándo cerrar su glotis y cuándo no, ¿sí? Entonces, por ahí, básicamente es esto, ¿sí? ¿Sorprende? Sí, sorprende. ¿Todos lo trabajan de la misma manera? No. Sabemos que hay métodos o hay personas que no sé si por desconocimiento o porque prácticamente se posicionan desde otro lugar que no es la concepción educativa. Sabemos que hay muchos adultos que fuerzan estas características del niño. Nosotros lo que hacemos es pensarlas desde un ámbito educativo, ¿sí? Desde permitirle al niño aprender a dominar su propio cuerpo y decidir en qué momento realizar las inmersiones. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Tengo un video que me gustaría compartirles, que es solo de imagen. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat, y mientras comparto pantalla para que vayan viendo. A ver, un segundo. Básicamente acá estaríamos por cerrar nuestra clase, ¿sí? No nos queda mucho tiempo más para seguir avanzando. Un segundito. Y la idea es que en nuestro próximo encuentro podamos seguir trabajando con los temas como eran los estilos de nado, que muchos habían preguntado por ello. Aquí les presento un video. ¿Se ve? No, profe, no se ve. A ver ahí. ¿Ahí se ve? Está cargando algo, ¿no? Por momento. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, este video no tiene se ve. sonido, ¿sí? Pero es un video, son videos caseros, grabados de clases mías, ¿sí? Donde se ve claramente cómo mediante el juego, ¿sí? Y en este caso con canciones, que bueno, que no tiene audio, que no se puede escuchar, trabajamos con la inmersión, ¿sí? Como ustedes ven, los niños, en este caso, no ofrecen resistencia, ¿sí? No se niegan, es parte de la actividad que estamos realizando. Si ustedes ven, ningún niño llora, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que destacamos siempre. El niño que llora nos está diciendo que no le gusta lo que está sucediendo. Entonces, algo puntual
que siempre rescatamos es que todo el trabajo que hacemos con la primera infancia en el agua tiene que ser con consentimiento, no solo con consentimiento de sus padres, sino también con consentimiento de los niños, ¿sí? En este caso ven nenes que jugando, ¿sí? Los tiramos al agua, sin embargo es un niño que disfruta de este juego que es caer al agua. A ver ahí, vamos a avanzar un poco. Entonces, el disfrute es una clave en la actividad acuática en la infancia. El niño tiene que disfrutar. Y si todavía no lo disfruta porque tiene miedo, tengo que realizar el acompañamiento a esta ambientación, a este proceso de ambientación. Esto de jugar con las inmersiones va a suceder una vez que los niños ya dominen determinados aspectos y que ya hayan tenido determinadas experiencias, ¿sí? Que le permitan a través de su motricidad desenvolverse en el medio acuático, dominando la flotación, la inmersión, la propulsión. Así que bueno, para destacar principalmente esto, ¿sí? La inmersión no es un problema en la primera infancia, lo que sí necesitamos es que sea con consentimiento. Como ustedes pueden ver acá, los papás están siempre presentes, ¿sí? Porque son una figura de apego, esto seguramente lo van a ir viendo, pero en la primera infancia el referente del niño es la madre o el padre, no somos nosotros, ¿sí? A nosotros no nos conoce. Entonces nosotros trabajamos a través de los padres que nos acompañan, ¿sí? Y esto sí es importante para poder comprender que la figura del adulto no es una amenaza, sino que es necesaria. ¿Sí? En muchos natatorios muchas veces se le pide a los padres que se vayan para que no los vean llorar, y en realidad lo que necesitamos es todo lo contrario, que los niños se sientan seguros, que los padres estén ahí para que ellos puedan aprender más y aprender mejor que si están solos con nosotros. Seguramente después de mucho tiempo construyamos un vínculo con ese niño, y seguramente ese vínculo nos permita trabajar solo con el niño, y el niño va a acceder a venir con nosotros, lo cual no quiere decir que de entrada tengan que dejarlo solo con el profesor, ¿sí? En los primeros, por lo menos en los primeros 2 años de vida, lo que hacemos normalmente es, a partir de los 3 meses que pueden empezar en clases, concurren con sus padres, y a medida que vamos avanzando y que ya van haciendo 1 o 2 años de esta actividad, cuando ya cumplen los 2, o muchas veces en los 3 años, ya además de ser autónomos en el medio acuático, también están listos psicológica y emocionalmente para concurrir solos, ¿sí? Para concluir con esa separación del cuerpo de los padres que depende de muchísimos procesos que no tienen que ver con el agua, que tienen que ver con procesos psicológicos, que tienen que ver con el desarrollo del niño en la infancia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, todas las actividades cuentan con el acompañamiento de los padres y con el consentimiento de los niños. Así que bueno, este videito básicamente era para que puedan ver un poquito más de qué se trata esto, y al mismo tiempo poder responder estas dudas que habían aparecido. No sé si queda claro, ¿les parece que fue clara la explicación? ¿Responde a esto que los había inquietado tanto y que me escribían por todos lados para poder saber cómo era que los nenes se metían al agua desde tan chiquitos? Por ahí pueden escribir en el chat si les parece, si está claro, si es necesario profundizar en algo más. Ahí hay compañeros que recién están entrando. Bueno, insisto, si saben que haya compañeros que no pudieron venir, vamos a subir la clase al aula y todo este video va a estar en YouTube para que puedan acceder. Los invitamos a seguir escribiendo propuestas de dudas y consultas en el foro de consultas o en la wiki, para que nosotras antes de cada encuentro podamos ir armando qué es lo que les vamos a presentar. Y si querés agregar algo antes de cerrar, si te parece. No, sobre todo esto, que ellos puedan aprovechar el espacio sobre todo de sacar dudas, porque digamos es el único momento que podemos interactuar en vivo. Pero bueno, o sea, esto es muy importante, porque por ahí
Ahora ahí figuran 51 participantes, o sea, en realidad faltan bastantes, pero bueno, esto es lo que dijo Dani, o sea, nosotros ponemos este horario porque, bueno, nosotros tenemos otros trabajos, y en realidad esta hora, digamos, los viernes va a ser de natación de primero, entonces por eso es que se va a mantener el viernes, y bueno, el horario también, o sea, tratamos de que sea un horario cómodo para todos y que puedan sumarse la mayor cantidad de estudiantes posible. Pero sí, sobre todo esto, les pedimos que puedan interactuar, o sea, nosotros queremos escucharlo y sobre todo aclarar dudas, porque es la única forma de enriquecer, digamos, el proceso de cada alumno. Buenísimo, me estoy riendo con los comentarios que veo acá en el chat. Uno puso más claro que el agua. Bueno, nos alegramos de que haya quedado más claro que el agua. Les agradecemos un montón por estar acá. Para nosotras también esto es muy difícil, ¿sí? No solamente es por la virtualidad y la pandemia y todo este contexto, sino también por el contexto provincial que estamos teniendo, ¿sí? Donde no cobramos nuestro sueldo, donde nos vemos vulnerados en muchísimos aspectos como trabajadoras de la educación, y el hecho de que nosotras decidamos estar acá dando clase no quiere decir que no entendamos al profe que decide sostener medidas de fuerza y no dar clase, ¿sí? Nosotras creemos que es importante estar acá y seguir compartiendo nuestra cátedra, pero sepan que no estamos exentas de todas las problemáticas y toda esta aberración que tiene que ver con la deuda salarial que tiene el gobierno provincial para con nosotros. Así que, bueno, básicamente les agradecemos a todos, los invitamos a estar atentos para cuando comuniquemos el encuentro de la próxima semana. Les pedimos que se comuniquen con aquellos compañeros que quizás no aparecen o no se están conectando, o aquellos que saben que no pueden conectarse en este horario. Les pedimos que, si tienen grupos de WhatsApp, que reenvíen el link de la clase por los grupos de WhatsApp, y que, bueno, que cualquier cosa se comuniquen con nosotros, tanto ustedes como ellos, por intermedio del foro de consultas en el aula. Así que bueno, chicos, cerramos acá la clase de hoy. Les agradecemos su asistencia y los esperamos la clase que viene con todas las dudas y todas las preguntas que quieran hacer. Insisto, si pueden, adelántenlas, así podemos ir trabajando con ellas. Así que bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Buen fin de para Cuídense. todos y a cuidarse. Cuídense Nos vemos. mucho. Nos Chau, vemos. chau. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, que te bien. Chau, chau, nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos. Buen fin de. Neyri, no te vayas, así aprovechamos a reunirnos ahora. Dani, ¿lo viste a Leo? No, no lo Se vi, pone- ¿qué hizo? No, cuando estaba ahí, se pone a Ah, saltar cuando y estaba hacer- colgado, sí lo vi. Ahí sí lo vi. No, ahora se fueron a jugar afuera, pero no, es un inquieto como y lo peor es eso, que no va a poder volver a la pile, porque no van a poder volver, pero mayores de 12. Ah, ¿sí? O sea que es solo básicamente para entrenar, ¿no? O sea, para nadar así Y como... el equipo se tiene que dividir en tres Mm, turnos. Bueno, Acuatlón también, nosotros ahí también estamos viendo de cómo dividir el grupo, porque solamente, o sea, el protocolo te dice 2 personas por andarivel, mm. y así que bueno, che, ¿y ahí puede ir o no? Voy a tener que mandarlo a Oasis. No sé si va a haber otra pileta que... Abre esta semana supuestamente, no sé cómo... Bueno, yo llamé a Aquarium
y también recién están armando... Ah, para que me olvidé que